Gustavo Muñoz, claramente cuando voy a hablar de interés superior del niño, digamos, cuando el representante legal, digamos, tiene un interés contradictorio o independiente del interés superior del niño, digamos, y es de interés público, digamos, es importante. El Estado se preocupa del desarrollo espiritual de las personas, digamos. Si los niños claramente, y cuando son jóvenes, ya de 18 hasta los 28 con prisión alimenticia, claramente se ve que en el fondo lo que se tiene es que claramente con la pensión de elementos, digamos, si el joven, digamos, se acrecenta al mundo, digamos, porque hay un tipo de carácter de represión, digamos, hay un tipo de represión por la conciencia colectiva, digamos, donde ese tipo de represión, digamos, hace que aumente el mundo interno del niño, digamos, y el niño queda relegado como espectador, digamos. Pero también veamos la figura, digamos. Si yo tengo una figura y la pongo esa figura en un lugar simbólico distinto, tengo dos figuras. Una figura de un lugar simbólico, digamos, distinto, digamos, me da que esa figura es distinta en sí misma como figura cuando está en un lugar simbólico distinto, digamos. Y depende del lugar simbólico distinto, digamos, cómo va a ser la figura, digamos, y cómo va a cambiar la figura. En el fondo, lo que le hablo yo, me tomé el tiempo de hacer un video más o menos un poco más extenso, digamos, que un corto, el que el niño quede relegado, el Estado tiene que evitar también el carácter de hombre masa, digamos, el carácter del cual después el niño queda relegado, digamos, exactamente puede haber un sí mismo, puede aumentar el sí mismo, digamos, y puede aumentar el sí mismo, claramente aumenta el sí mismo, pero al aumentar el sí mismo lo que ocurre, digamos, es que se hace más fuerte, digamos, pero no tiene conciencia primaria. Tenemos como una conciencia secundaria que en el fondo nos dice que hay un tipo de claramente conciencia secundaria en la cual realmente no va al yo, digamos, pero claramente un padre que es narcisista, digamos, en el fondo tengamos en cuenta que un padre narcisista hace el boom narcisista, yo soy grandioso, por lo tanto el otro es grandioso, lo que hace, digamos, en el fondo que tengamos que, voy a ver cuánto llevamos de tiempo, digamos, exactamente porque quiero ver si cojo el tiempo. Hace el boom narcisista, digamos, yo soy poderoso, yo soy grande, tú también eres grandioso porque estás conmigo. Y también, digamos, lo que hace es que en el fondo sienten con la mímica, tienen contenido algunas cosas, tienen como preprogramados ciertos tipos de conducta, digamos, y ciertos tipos de conductas preprogramados, digamos, contenizados, digamos. Puede ser asociatividad contenizada, digamos, o siente con una mímica, digamos. eh, y todo aquello, digamos, de sentir con una mímica, digamos, aparte que aparentan bondad dando cierta realidad. Claramente hay un error de registro de la pulsión oral y hay un error de registro y se confunde el don de querer con el don de alimentar, habiendo un error de registro de la pulsión oral. Y aquí me detengo. Eso de confundir el don de querer y el don de alimentar, por ejemplo, los senos de la madre, digamos, el don de alimentar y el don de querer, digamos, que se confunden con el error de registro de la pulsión oral, digamos, ahí claramente ocurre que en el fondo, a veces con la represión, digamos, lo único que hace con la represión es lo único que hace con la represión, digamos, en el fondo, la represión de la conciencia colectiva, digamos, es que el niño quizás aumente su mundo interno, pero claramente después puede irse al sí mismo, digamos, sin conciencia primaria y ser un tipo más fuerte, más tenaz, pero sin conciencia primaria, digamos, un hombre masa, digamos, como la dictadura nazi. Y ahora voy al punto de claramente se está relegado el niño, digamos, tiene que ver que no haya un tipo de que sientan al padre omnipotente, digamos, a edades tardías, digamos, porque todos tenemos un sentido religioso que a veces los padres son omnipotentes, digamos, la madre, digamos, un falo, la mujer fálica, digamos, la mujer fálica, digamos, la madre fálica, digamos, claramente vemos cuando somos niños, digamos, omnipotencia, digamos, pero cuando somos muy niños y chicos, digamos, y estamos recién empezando en este mundo, digamos, es porque claramente pero cuando ya hay una edad suficiente y se es adulto, digamos, no puede ser que parezca omnipotente, que hagan figuras, digamos, de carácter omnipotente, digamos, y veamos también la manipulación económica, digamos, por eso es que la manipulación económica no puede ser admitida en Chile, no puede admitirse, digamos, que se manipule económicamente, siguiendo la regla, digamos, de que claramente es una vulneración a los derechos del niño y también de la persona con pensión de alimentos, digamos, claramente hasta los 28 años,
porque en el fondo quedan y quedan como espectador, digamos, del mundo, como un tipo de relegado, digamos, del mundo, y quedan relegados del mundo como espectadores, digamos, en un mundo que va acrecentándose, que van aumentándose, pero no están teniendo un tipo de vida, digamos, o si no, después se hacen un sí mismo y son parte como de una Héctor nazi, digamos, y claramente son tenaces, fuertes, hombres perdidos, hombres solitarios, digamos. Claramente aquí, en el fondo, lo que diría un alemán, digamos, claramente cuando hay un tipo de fijación, y hay un tipo de fijación en la cual esa fijación, digamos, de algo importante que nos pasó en nuestras vidas, digamos, esa fijación se hace como un castillo que es un tipo de fortaleza, y esa fortaleza va a un tipo de regresividad, digamos, y va a un tipo de regresividad, esa fortaleza se va a un tipo de regresividad, y claramente esa regresividad va a la fortaleza, y claramente de lo que fue realmente el tipo de lo que fue realmente el tipo de lo que fue de la regresividad que produjo, digamos, que produjo exactamente el tipo de, bueno, tuvo, ahora sí, en el fondo, lo que realmente la fijación, la fijación tuvo como cuatro quintas partes de segundo más de demora en hablar, digamos, hay un lapsus, digamos, hay quizá hay un Versprechen, digamos, hay quizá hay un tipo de ausencia, digamos, por ahí, digamos, un tipo de ausencia, digamos, no sé, pero cuando hay un tipo de fijación en la cual la fijación tiene un tipo de regresividad, en la cual es como una fortaleza con sus milicias, la gente pierde por por partida doble. ¿Y por qué la gente pierde por partida doble? Porque esa fijación de tiempos anteriores tú te vas a una agresividad, y si estabas fumando vas a la pulsión oral, digamos, y dejas de fumar y te vuelves obeso y empiezas a aumentar la oralidad en comer. Claramente, recordar unos viejos tiempos, digamos, pero la fijación con el tipo de regresividad, lo único que hace, en el fondo, es que perdamos partida doble porque la represión puede borrar eso, digamos, y la psicología debe ser más debe por lo menos adentrarse más en los problemas de la gente y no solamente diagnosticar, digamos, hacer diagnósticos malos, gente que no sabe psicoanálisis, digamos, pero claramente eso no lo veré yo porque yo no soy psicólogo, pero sí les muestro esto que en el fondo es que la fijación, claramente de tiempos anteriores, digamos, que puede haber un tipo de fijación en la cual aumenta el tipo de agresividad, como un tipo de fortaleza con miliciano, digamos, como con milicia, y eso claramente la represión lo puede borrar, digamos, y se pierde partida doble. Y claramente ahí está el interés superior del niño, digamos. Cuando involucra el interés superior del niño, digamos. Los padres y madres tienen que apoyar el desarrollo espiritual del niño, digamos, pero el fondo del Estado también ayuda al desarrollo espiritual del niño, está en la Constitución Política, digamos. Y eso está en el Código Civil, la pensión de alimentos, artículo 321 del Código Civil. Y claramente la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, digamos, pero cuando hay un interés superior del niño, digamos, cuando vemos niños que no tienen iniciativa, digamos, claramente que están en un mundo interno mucho mayor porque están relegados, digamos, hay que ese padre se siente omnipotente, digamos, se padre narciso, digamos, claramente el narciso, digamos, nada, va a tener ese, como ya dije, va a haber un tipo de yo y el yo ideal, digamos, un tipo de neurosis narcisista, digamos, y la neurosis narcisista, digamos, va a tener un tipo de libido en la cual realmente esa libido va a irse, salido y salido se va a ir a lo que realmente esa libido se va a ir, digamos, a un revestimiento de energía libidinal, digamos, en el yo puesto como objeto externo, digamos, un autorismo. Eso es para evitar al hombre masa, el Estado tiene que evitar al hombre masa, tiene que ver el desarrollo espiritual del niño, digamos, y no padres sobreprotectores que en el fondo hacen un tipo de represión que lo único que ayuda es que el niño tenga borramiento. Si el niño quiere ir a otras etapas anteriores, digamos, de fijación, digamos, con su determinada pulsión, va a haber un tipo de doble pérdida porque se va a borrar, digamos, con la represión, digamos, y claramente es aquí cuando el interés superior del niño importa y cuando el padre no puede manipular con la plata, digamos. Porque si el padre manipula con el dinero y hay violencia económica y que no es tomada en cuenta, claramente deja al niño relegado, o si no, un sí mismo, un hombre masa, y el Estado no puede tener hombre masa porque ayuda al desarrollo espiritual de la gente según la Constitución Política República, lo cual lo pueden usar sí mismo sin concesionaria. Lo dejaría hasta aquí, más o menos, que estén bien, un gusto.